Reencarnación, vivir de nuevo. ¿Puede el alma trasladarse a otro cuerpo después de la muerte? ¿Es posible que esta chiquilla sea la esposa reencarnada de este hombre y la madre de un niño de su misma edad? Benares, al norte de la India. El río sagrado Ganges fluye a través de la ciudad. El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo, con millones de seguidores que creen que la muerte no es el final de la vida. Las piras funerarias que se extienden a lo largo de la orilla nos hablan de cómo los hindúes creen que esparciendo las cenizas de sus muertos en el río sagrado pueden librarles del ciclo de la reencarnación. Todo está regido por las inflexibles leyes del karma. Las buenas acciones son recompensadas, los actos malvados castigados, de forma que todo el mundo tiene la oportunidad de redimirse en otra vida. ¿Quién puede contar el número de almas? La tierra es la tumba de incontables seres. Hay tantas almas. La luz comienza a desvanecerse, pero sus almas vuelven una y otra vez. En la India existen miles de historias de reencarnación, entre las cuales una destaca con fuerza propia. El 11 de diciembre de 1926 nació una niña en Delhi que se convertiría para los hindúes en la prueba viva de sus creencias. Su nombre era Santi Devi. La niña no pronunció una sola palabra hasta los 4 años, pero cuando lo hizo, sus palabras no pudieron ser más impactantes. Contó a su madre que su casa no estaba en Delhi, sino en Mathura, a 40 kilómetros de distancia, donde había vivido en una vida anterior. Su nombre era Ludvi, y su marido, un hombre llamado Pandit Kedarnath Choudhary. Santi fue capaz de describir aquella ciudad en la que no había estado nunca, con extraordinario detalle. También recordaba cómo había muerto, dando a luz a un niño 7 años antes. Al principio, los padres de Santi achacaron la historia a la fantasía de la niña, pero según fue pasando el tiempo, la madre decidió que no podía seguir haciendo oídos sordos a las impresionantes descripciones de su hija. Así pues, los tíos de la niña se desplazaron a Mathura para investigar y encontraron pruebas que parecían confirmar la historia. Existía un sastre en la ciudad que había perdido a su mujer Ludvi durante un parto en las mismas fechas descritas por la niña. ¿Era la pequeña Santi su esposa renacida? El doctor Rawat es uno de los más renombrados especialistas en reencarnación de la India. Ha dedicado buena parte de su vida a comprobar la historia de Santi. Fui a Delhi. Hay mucha gente que sentía curiosidad por conocer lo que Santi había estado hablando desde entonces. Pero cuando una mañana la radio afirmó que ella era Ludvi, la noticia se encendió como la pólvora. Cientos de personas solían ir a verla. En 1935, Gandhi solicitó que Santi Devi fuera llevada a su presencia. Santi me dijo que ella recordaba incluso el día en que la llevaron junto a él. Recordaba incluso los huesos de Gandhi cuando le pidieron que se sentara sobre su regazo. Para los hindúes, ella era la prueba viviente de que los dioses controlan los destinos de los seres humanos. Pero este sistema de creencias tiene sus críticos e incluso en la India hay quienes no aceptan la existencia del karma o la reencarnación. El concepto fundamental de reencarnación tiene un error muy grave. Esta es la situación que tú tienes en la vida. Es el juego de adquirir una vida partiendo de la última reencarnación. Si lo has hecho bien en la vida pasada, tendrás una vida mejor aquí. Si eres pobre, si no tienes dinero, no tienes trabajo, tu situación es mala, es debido a lo que has hecho en la última vida. Esto es lo que mueve el sentido emprendedor en la gente. La gente se encuentra en estado letárgico.
La reencarnación, un tema sin lugar a dudas espinoso, apasionante, fascinante, diría yo. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Cuál fue la historia de esta niña? ¿Realmente era testigo y prueba viviente de este fenómeno misterioso en el que creen tantas religiones, o se trata de imaginaciones? Luego vamos a resolverlo, pero antes es bueno poner los puntos sobre las íes y hablar con propiedad de este asunto que gran parte del mundo cree fielmente en él. ¿Viviremos otras vidas? ¿Hemos vivido otras vidas? Tengo aquí varias obras, porque tener las más de 150 obras de Ramiro Calle sería muy difícil encima de la mesa. El Yogi, o, muy recomendable, Grandes sendas espirituales, donde Ramiro nos habla de esto. Ramiro Calle es, yo creo que el gran introductor de estas temáticas del yoga, del conocimiento del orientalismo en España. Bienvenido, Ramiro. Gracias, Iker. ¿Cómo te quedas cuando ves este reportaje de un caso concreto en que se habla de reencarnación? ¿Tú crees en la reencarnación? Bueno, yo te voy a decir que creo en el renacimiento. Ahora te explico por qué hay que hacer una diferencia entre reencarnación, que es en lo que creen los hindúes, y renacimiento, que es en lo que creen los budistas. Ajá. Ahora hablaremos de ello. Pero indudablemente hay una serie de estímulos, de impulsos, de memorias en el ser humano que no quedan en suspenso cuando el cuerpo fenece, sino que siguen su marcha y van de alguna manera entrando en otras formas o figuras de vida. ¿Y cuál sería, Iker, adelantémoslo, la diferencia? Que los hindúes consideran que hay un alma o espíritu, al que llaman Atman, o el ser, que cuando el cuerpo muere entra en otro cuerpo. Eso es reencarnación, encarnar en otro cuerpo. Como los budistas no creen en ningún principio fijo, no creen en el alma, en el espíritu, ellos dicen que no se puede hablar de reencarnación, sino de renacimiento. ¿Y qué es lo que renace? Pues todos los impulsos, todas las memorias, todos los deseos de la persona que ha muerto. Acaba la reencarnación, acaba el renacimiento cuando se obtiene la liberación definitiva de la mente, es decir, la liberación del deseo. Si no hay ego, si no hay deseo, ¿qué hay para reencarnar o renacer? O sea, serían las dos grandes vías o dos grandes posibilidades de este fenómeno por el que, hay que decir, Ramiro, todo el mundo nos ha preguntado, pero si hay reencarnación, pongamos en qué hay reencarnación. No lo decimos nosotros, pongamos este supuesto. La persona reencarnada ¿podría recordar otra vida, o este caso de esta niña sería una especie de fallo en el sistema? No, de hecho te voy a decir, ha habido un autor inglés que vivió muchísimos años en Sri Lanka, donde yo he visitado allí su tumba, se llamaba Story, Francis Story, y él se dedicó a indagar, en este caso muy similar al de la niña, en numerosísimos niños o individuos que tenían vivencias o reminiscencias de vidas pasadas, y fue comprobando uno a uno que efectivamente lo que estos niños recordaban se podía luego evidenciar con hechos totalmente reales. Y de hecho escribió un libro que tristemente no está traducido todavía en castellano, que se llama La teoría o la filosofía de la reencarnación, donde él muestra una serie de casos de niños en concreto que ha quedado evidenciada esta, digamos, teoría de la reencarnación.